Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día, y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. El Evangelio que estamos leyendo no se nos dice en dónde pronunció Jesús estas palabras. No se nos cuenta del lugar, no se nos dice qué día o en qué fiesta, pero se nos dice de Jesús que está hablando con sus discípulos y lo que les está diciendo contiene una enseñanza. Esta enseñanza está orientada a la vida de la comunidad. Y Jesús, al dirigirles estas palabras, les hace saber algo importante. No es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Es interesante que si vemos atrás el relato de San Lucas, que nos ha prometido desde el inicio de su obra una narración ordenada, extrañamente tenemos la historia de Lázaro y el rico Epulón, como si él estuviera diciendo ahora que la situación que se presentaba entre el rico y Lázaro era también una ocasión de que alguien cayera en pecado. El pobre, que no tenía lo necesario, era una ocasión de escándalo que el rico no le compartiera. Por eso es que Jesús dice: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado. Ese fue un pecado de omisión. Pero Jesús dice: ay de aquel que provoca estas ocasiones de pecado. Era mejor, dice Jesús, para quien induce a otro a pecar, que le amarraran al cuello una piedra de molino, una piedra en forma circular, ancha, de una piedra muy pesada, que estaba perforada por el centro, a la cual se introducía un eje y se hacía girar atando esa piedra con unos arneses al cuello de un animal de tiro. Podía ser un caballo, un asno, un buey, porque pesaba. Dice Jesús que es mejor que una persona se atara una piedra de esa calidad, de ese tamaño, y fuera arrojada al mar para ahogarse. Esto en Israel es considerado una muerte triste, terrible, una muerte prácticamente como una maldición, porque va a carecer de sepultura. Lo practicaban también los romanos y era una manera de castigar por anegamiento a algunos delincuentes, para escarmiento. Jesús dice que es mejor evitar ser ocasión de pecado para la gente sencilla o para los pequeños. Los pequeños no son los niños, se refiere a los creyentes en Jesús, que están
en una situación de sencillez y que pueden perder la fe por motivo de un escándalo. Por eso Jesús dice, tengan pues cuidado. Y si leyendo el pasaje hacia atrás había ocasión de pecado en no compartir los bienes con el pobre Lázaro, hacia adelante nos muestra Jesús de qué otra manera se puede hacer perder la fe a alguien o hacer que caiga en pecado. Si tu hermano te ofende, hace algo contra ti, te hace una injusticia, te hace una ofensa, te hace alguna cosa mala, tú debes tratar de corregirlo, pero corregirlo para que se convierta. La intención no es de imponer la autoridad, sino de lograr la conversión. Y por eso dice, si él se arrepiente una vez que tú has buscado su corrección, dale el perdón. Puede suceder que este hermano reitere ofensas contra ti en un mismo día hasta 7 veces. Jesús dice, y si estas 7 veces viene a pedirte perdón, diciéndote que se arrepiente, tú no le debes negar por ningún motivo la gracia del perdón. Y es aquí donde descubrimos que esta es la que puede ser la ocasión de escándalo, de perder la fe. Porque si tú dices que eres discípulo de Jesús y no aplicas estas enseñanzas que Él imparte, al enseñar que es necesario perdonar, lo hemos leído cuando enseñó el Padre Nuestro, incluso lo escuchamos de los labios de Jesús en la cruz, pidiendo al Padre que los perdone, y que Jesús nos dice también que si no perdonamos no seremos perdonados. Entonces, quien niega el perdón al otro es ocasión de que este hermano pueda perder la fe. No va a creer que son verdaderos discípulos aquellos que niegan la conducta que Jesús espera de sus discípulos. Por este motivo es que la respuesta de los apóstoles es sorprendente y a veces desconcertante, porque le dicen a Jesús que les está enseñando, aumentanos la fe. ¿Para qué se necesita la fe? Para creer en Dios, para creer en Jesús, para poder donar este perdón que se reitera, que se repite, que es necesario para la conversión del hermano que ha pecado contra uno de los hermanos. Por eso le dicen a Jesús, para poder perdonar y para evitar ser ocasión de escándalo, necesitamos más fe. Y entonces Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de la más pequeña de las semillas que hay sobre la faz de la tierra, según la enseñanza de los hebreos, como una semilla de mostaza, si tuvieran apenas una fe inicial, pero verdadera, ustedes tendrían la capacidad de decirle a un árbol frondoso. El tema de este árbol no es que sea frondoso, se trata de un árbol que puede ser un sicómoro, y ese árbol extiende sus raíces a su derredor, se arraiga de tal forma en la tierra que es muy difícil cortarlo para poder trabajar su madera si fuera un sicómoro o si fuera el equivalente a un árbol que nosotros llamamos orejón en nuestros rumbos. No es tanto lo frondoso lo que quiere Jesús hacer notar, sino el contraste entre la pequeñez de la fe y lo difícil de desarraigar un árbol así. Ustedes por la fe, aunque fuera pequeña, bastaría que le dijeran, arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Y así de difícil es dar el perdón
si no se tiene fe en Jesús. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.